Hola amigos, buenas tardes. En este vídeo os voy a explicar qué remedios caseros tenéis que utilizar cuando vuestro perro o perra tenga una infección de orina y a consecuencia de la cual nos aparezca poco tiempo después una cistitis. Ambos problemas suelen ir cogidos de la mano y si sois capaces de tratarlo y prevenirlo a tiempo, os vais a ahorrar mucho dinero, porque especialmente en las hembras, en las perritas, las cistitis suelen tener malas evoluciones, porque el aparato reproductor de la hembra es mucho más complejo que el del macho y está mucho más expuesto a cualquier tipo de infección. De manera que si tratamos esas infecciones, si las sabemos prevenir con remedios caseros, pues nos evitaremos luego problemas de vaginitis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso y mucho más aquí en el vídeo. Lo primero que tenéis que hacer, lógicamente como en cualquier enfermedad, es saber si vuestro perro o perra padece una cistitis o una infección de orina. Para eso, antes de que veáis este vídeo, os recomiendo que veáis antes este vídeo que os pongo sobre todo lo concerniente a la cistitis, donde os hablo de las causas, los síntomas, es decir, perritos que mean con mayor frecuencia que otros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y una vez que tengáis claro, y por cierto también está el tratamiento antibiótico que seguramente ya os habrá recetado vuestro veterinario, pero una vez que ya sepamos que vuestro perro o perra tiene esta infección de orina y esta cistitis asociada, pues lo que podemos hacer es acompañar ese tratamiento que os he comentado en ese vídeo con los siguientes remedios caseros. Estos remedios caseros, primero, nos van a ayudar en la prevención, pero lo más importante, y es muy importante que lo tengáis claro, nos van a servir para prevenir la complicación del proceso. Es decir, van a ayudar al tratamiento a que sea mucho más efectivo. Entre los remedios caseros que más útiles son para prevenir la cistitis o para tratarla de forma casera, vamos a hablar de los siguientes. El primer remedio casero, honestamente, no cuesta dinero. No cuesta dinero y es que el perro beba mucha agua. Os parecerá una cosa que no tiene mucho glamour y decir, oye, no nos ha dado ninguna receta especial, pero sí es que es lo más económico y es de lo más recomendado. Un perro bien hidratado o una perra bien hidratada que beba mucho, si es preciso le hacéis un suero en casa. Aquí os explico cómo lo podéis hacer, es muy sencillo. Le dais a beber ese suero o ese agua, si el perro le cuesta beber agua, que beba mucho, muchísima agua, porque esa agua, la hidratación, va a permitir que el animal tenga más necesidad de orinar y al orinar más, eliminará más agentes causales de esa posible cistitis. Un remedio casero que es muy efectivo, pero que muy efectivo frente a las infecciones de orina y a las cistitis asociadas, es la vitamina C. Si es que se da hasta en humana como medicamento, en el Redoxon en pastillas, tanto para el constipado como para infecciones que afectan a los epitelios, va de cine. Y esto es un ejemplo más. ¿Y cómo podéis dar la vitamina C? Pues tan sencillo como exprimir 2 naranjas o unas mandarinas y diluirla en agua. ¿Habrá perro que no le gustará? Pues bueno, probaremos uno de los siguientes remedios. Pero muchos perros ese zumo de agua con esa vitamina recién exprimida va a hacer que se baje un poquito el pH de la orina, se acidifique un poquitín y esto tiene un gran efecto antibiótico, se carga a muchas bacterias y aparte la vitamina C ayuda a que los epitelios de las nefronas, que son los tubitos que recogen la orina, pues estén más protegidas y que no sea tan fácil que ahí crezcan bacterias. Otro remedio que funciona muy bien y es bastante similar al anterior son los arándanos. Lógicamente, sin semillas ni nada, porque no es conveniente. Pero, por ejemplo, el arándano se recomienda para las infecciones de orina y las cistitis por 2 razones. Primero, por los altos niveles de vitamina C que tiene como la naranja, pero es que además el arándano tiene unas sustancias que son antiadherentes. Y me diréis, ¿y para qué sirve un antiadherente? Pues hace que las bacterias que están
en el riñón, en los uréteres, tengan más problemas para adherirse a las paredes del uréter y salgan más fácilmente con la orina. Es decir, si por ejemplo estáis dando ya una buena cantidad de agua y le dais unos trocitos, 30, 40, 50 gramos de arándanos troceados con el alimento en cada una de las comidas mientras tenga este problema, pues esas bacterias van a tener más facilidad para desprenderse, que el agua las arrastre, e indirectamente harán que el antibiótico que ya le estáis dando en el tratamiento funcione mucho mejor. Otro remedio casero que funciona muy bien es que añadáis en el cuenco donde el animal beba una cucharada de vinagre de manzana, tal cual, tan sencillo como eso. Esto tiene varios efectos. Por una parte, nos va a acidificar la orina, y estando la orina acidificada se van a tener más problemas en que las bacterias proliferen, con lo cual estamos ayudando al antibiótico. Pero es que también, dado de forma regular, no todos los días, pero cada X tiempo, pues de forma periódica en perros que tienen más predisposición, es un producto que nos ayuda a prevenir la aparición de cálculos renales, porque va a ser más difícil que las sales se depositen en el riñón, que no se formen con tanta facilidad las dichosas piedras. Y para los que dicen y tal que no es bueno acidificar el agua y demás, estamos hablando de una cucharada. Una cucharada. Esto no es bajar el pH una barbaridad. Estamos hablando de diluciones al 1 o 2%. Esto no va ni a dañar la mucosa del estómago ni nada por el estilo. Nada. De verdad. Pensar que en ganadería se utilizan productos similares, se utilizan vinagres, pero que en vez de ser líquidos, ya que hoy en día, esto os hago un pequeño paréntesis, en Europa está prohibido utilizar muchos antibióticos en animales. Entonces, en los animales de granja, sobre todo en porcino, se utilizan unos productos que son, por llamarlo fácil para que lo entendáis, vinagres sólidos, que básicamente lo que hacen es esto, acidificar el contenido intestinal, y que se dan a dosis que no alteran el estómago. Y os digo que el estómago del cerdo es mucho más sensible a las úlceras que el del perro, por descontado.